que van a ser de Hof, Benoit, por favor, acudir por aquí, y Fred Compañón. Venga, un fuerte aplauso para ellos. Un waterman diferente, es como a mí me parece muy divertido, es multidisciplinar. Tiene una manera de surfear un poco diferente de las otras, tiene sus ideas propias e intenta disfrutar lo más posible en el agua. La alaya son las primeras tablas que los hawaianas estaban surfeando antes, y es una tabla de madera que normalmente está un poco más grande aquí y no hay quillas. Entonces la alaya está como eso en la tabla y yo estoy aquí, los pies en la quilla y remeando como eso, y tengo un amigo que está detrás para guardar la tabla, el sub, y yo salto en la ola. C'est parce qu'à l'époque je surfais beaucoup avec les planches sans dérive et j'ai pas pris le temps de le faire jusqu'au jour où j'ai rencontré David Marsovic sur Zistano, et donc on a commencé à discuter. Je lui ai demandé s'il pouvait essayer son alaya et il l'a passé, il a fait la planche sans dérive. Para mí el surf no solo es una tabla, es una forma de vivir, estar en la playa y viajar y descubrir el mundo. Nos queda ver a tu hijo lo que va a ser en el futuro, porque tiene un buen futuro, como el padre. Uno de ellos es de nuestro polifacético artista Shaf, que no está aquí, está en Berlín en un festival, no puede venir. Menos que campeona del mundo. A ver, hacer entrega, por favor. Es un pequeño homenaje que quería decir el club. Pues como veis, el Padel Surf pues nos deja un poquito juntar varias generaciones. Ha quedado campeona del mundo en Bilbao. Es una enana y lo único que queremos es que sigas remando, que sigas sobre todo disfrutando, que sigas conociendo gente. Tuve la suerte de que Pucas me abriera un poco las puertas. Jaime, Johnny Cabianca, venid por aquí, por favor, fuerte aplauso. El deporte del stand-up para nosotros,
punto de vista empezó cuando un hombre apareció con un remo en la tabla cogiendo olas en Hawái, que era Alex Hamilton, a uno de nuestros riders, que es Iguana Matriae, que cuando le vio a Alex Hamilton en Rocaputa se volvió loco. Johnny está aquí para contarnos cómo fabrica las tablas, cómo piensa, cómo las esculpe. En el taller hacemos la otra parte de la primera película, hacemos lo que va abajo del surfista. Y la verdad que el estándar durante unos años se nos ha ido porque ha cogido un matiz muy diferente con tablas de importación y nos alegra bastante ver que de repente poco a poco como que la rueda ha vuelto y el custom para coger olas, que es lo que nosotros sabemos hacer y lo que Johnny siempre ha hecho, y además viene de Brasil, que es un país donde no hay tablas de importación prácticamente porque es un país proteccionista, no se puede importar tablas en Brasil, salen a 3.000 euros, una burrada. Yo trabajo con curvas en mi cabeza. Yo tengo que pensar en las tablas que funcionan de una manera general. Tom Curren, no sé qué, ves los giros que se hacían hace, o sea, el típico que ha tenido estilo hace 15 años, ves un tío de hoy en día y tampoco es que los giros se lleven mucha diferencia, ¿no? ¿Entiendes? Los 36 del Tour del WST utilizan esto, tabla normal, poliuretano, poliéster, fibra de vidrio, todo el año. Venga, pues Cote viene aquí un poco en representación de Hard Skateboards, y os dejo con él y os presento a mí. Y en el pueblo, pues siendo niños y tal, el tema empezó un poco, se introdujo un poco el patín, pues en mi caso yo lo recibí pues de la mano de influencias de Mario Maqueda, Mirari Albizu, Igor Domínguez, y bueno, pues la historia fue un poco evolucionando hasta que se construyó una mini rampa de cemento donde pasábamos muchas horas patinando y tal, y bueno, eran tiempos muy salvajes. Entonces, entre las diferentes cuadrillas que frecuentábamos la mini rampa, estaba la de los hermanos Iraola. Entonces, bueno, luego la vida cada uno nos ha ido llevando por diferentes caminos, pero pues 12 años después, o 15 años después de este tiempo al que os estoy escribiendo, pues Hart es una empresa con 40 personas. Yo trabajo en el área de exportación. Bueno, pues vendemos tablas por todo el mundo, muy fuertemente en Europa, pero se nos conoce a nivel global, lo cual para mí pues es un mérito para ser una empresa que hicieron 3 chavales locales de aquí de Hondarribia, en un contexto en el que mitificábamos todas las marcas americanas, y lo último que te podías imaginar era que en una mini rampa de cemento donde nos batíamos ahí el cobre, pues 3 de tus compañeros levantaran semejante proyecto. Hoy viernes, en el tema cultural, hemos tenido a Johnny Cabianca, uno de los mejores shapers del mundo, representando a la marca Pucas. Nos ha mostrado un poquito, de modo muy cercano, cuál ha sido su experiencia con el stand-up paddle surf. Aparte nos ha enseñado un poquito pues, sus estrategias a la hora de hacer tablas. Luego también hemos tenido a Fred Compañón, un rider así como muy polifacético, muy divertido. Nos ha mostrado cómo coge olas con su niño de 3 años. Tú eres de 12, ¿verdad? Pick up your microphones. Yo, how many mics do we rip on the deli? Send me say many money. Send me say many. How many mics do we rip on the deli? Many money. Send me say many. I get mad frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same like the love Doctor Strange. I'm tame like the rapper. Get red like a snapper when they do that. Got your whole block saying true that. If only they knew that. It was you who was irregular. Sold your soul for some secular music that's whack. Plus you use that loop over and over, claiming that you got a new style. Your attempts are futile. Ooh, child, you're puerile. Brainwave
sterile. You can't create, you just wait to take my tape. Laced with malice, hands get callous from ripping microphones from here to Dallas. Go ask Alice if you don't believe me. I get inner visions like Stevie. See me ascend from the chalice like the weebie. Indeed be like Khalid Muhammad. MCs make me vomit, I get controversial. Freaking style with no rehearsal. Ooh, contraire, mon frère. Don't you even go there. Me without a mic is like a bee without a snare. I dare to tear into your ego. We go way back like some ganja and Palico or Calico vision. My rhymes make incisions in your anatomy. And I back this with Deuteronomy. Or Leviticus, God made this word you can't get with this. Sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yeah. How many mics do we rip on the daily? Many money, say many, many, many. How many mics do I rip on the daily? Many money, say many, many, many. How many mics do you rip on the daily? Many money, say many, many, many. How many mics do we rip on the daily? Many money, say many, many, many. I used to be underrated. Now I take iron, makes my shit constipated. I'm more concentrated. So on my day off with David Sonnenberg, I play golf. Run through Crown Heights, screaming out, Monster Tough! Problem with no man, before black, I'm first human. Appetite to write like Frederick Douglass with a slave hand. Street pressure, word to Papa, I ain't going under. One day I have a label and make deals with Tommy Mottola. Mama always told me, you're one in a million. Always watch your back, never tangle with Haitian Sicilians. Now I got a record deal, how does it feel? I'm never gonna survive unless I get crazy like Seal. Cause the whole world's out of order. So at night the fiends dance on Grease with John Travolta. One got slaughtered as he caught blood from his mouth. The other tried to duck and caught a left with my Guinness stout. Brother, can't you get this through your head? This is set up by the feds, they scoping us with their infrareds. How many mics do you rip on the daily? Many money, you say many, many, many. How many mics do I rip on the daily? Many money, say many, many, many. How many mics do we rip on the daily? Many money, say many, many, many. Too many MCs, not enough mics. Exit your show like I exit the turnpike. Dyson dynamite like Dolomite. Double deuce delight, I don't dick Van Dyke. Starlight to star bright, the freaks come out at night. Like my man Wyclef. My sunglasses at night. And my panache will marshal entourage. Squash the squad and hide their bodies under my garage. And when the cops come looking, I be booking to Brooklyn. Leave their trails broken, flipping tokens, still Hoboken. A clean getaway like Alec Baldwin. Driving in my fast car, playing Tracy Chapman. How many mics do we rip on the daily? Say many money, say many, many, many. How many mics do you rip on the daily? Many money, say many, many, many. How many mics do we rip on the daily? Many money, say many, many, many. How many mics do I rip on the daily? Many money, say many, 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 many money. Many, 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 many money. El sábado ha sido una parte importante de nuestro evento, del Vikingo Guna. Nos hemos centrado un poquito en el campeonato del circuito Zona Norte de Scoot. Ha tenido mucho éxito, ha sido un calor impresionante, hemos visto chavales con mucho nivel, ha acudido gente pues, de toda la zona, desde todo el País Vasco. Once I had myself a good moment, but I just didn't treat her right. I was always leaving, living a hard life. True love was waiting for me. Luego por la tarde pues ya nos hemos citado como siempre en el Paseo Butrón, la calle Sarra, donde hemos disfrutado de la mezcla del skate, el scooter y el stand-up paddle surf.
your lost be your lesson. Heaven knows I missed her loving. Heaven knows how much she cried. Just to think that she had left me, and I know the reason why. Dentro del circuito Subrace 2014 hemos metido el tema de los sprints. Los mismos riders nos hemos dado cita ahí y es un tema muy divertido. Franceschi, que nos ha traído las rampas. Let your loss be your lesson. Sierra. Por una vez nos sentimos halagados de que toda esta gente venga a nuestro pueblo, a Hondarribia. Espero que os haya gustado. Para nosotros creemos que es un circuito muy bonito. Ya veis que es un entorno bastante especial. Ahí al fondo veis un poco Hendaya, esto es Hondarribia. I get my back into
the happy ones are here. Let's get together before we get much older. El club HS2 creemos que ha hecho bien las cosas. Esta última edición del 2014 nos ha valido pues para coger un poquito más de experiencia, pues quizás haber pulido algunos errores que habíamos visto en otros años, pero bueno, también la verdad que lo hacemos con más calma, cada día somos más, tenemos el apoyo del pueblo. Y por supuesto no os vamos a fallar el año que viene, así que esperamos contar con vosotros. A ver, eso, mirad para aquí. Bueno, aquí ha habido un cambio.